Soy el abogado agrario Ramón Herrachela con el tema: quiero comprar un terreno ejidal y dicen que están en trámite las escrituras. ¿Qué hago ante esta situación? Te comparto el WhatsApp 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43. Si te quieres integrar al grupo, envía un mensaje, haz una llamada con esa indicación. En caso de que requieras asesoría personalizada sobre algún caso relacionado con ese tema, también puedes hacer la consulta. Sí va a generar honorarios. Ahí la persona que te atiende, la asistente, te va a indicar el procedimiento a seguir. Y puedes llamar desde cualquier parte del país, incluso desde el extranjero. Solamente agregas más 52 al número 66 91 13 70 43. Repito, 66 91 13 70 43. También tienes la opción de ingresar al grupo en Facebook Derecho Agrario, donde puedes recibir la orientación, asesoría, incluso opiniones sobre cualquier duda que tengas sobre este tema. En YouTube te recomiendo inscribirte y seguir los videos. Este va a quedar grabado ahí, con muchísimos videos más de todos los temas que necesitas saber acerca del derecho agrario, la justicia, la abogacía agraria. Por ejemplo, si quieres saber los requisitos para comprar una parcela, así puedes escribir compra de parcela y agrégale Ramón Herrachela. De esa forma, YouTube o Google te mandan directamente a la vista los videos que tratan sobre tu tema de interés. Pues bien, vamos abordando el tema. Quiero comprar un terreno ejidal. Es la pregunta genérica. Pero me dicen que están en trámite las escrituras. ¿Qué hago ante esta situación? Importante, vamos desglosando. Son 10 puntos por lo menos a desglosar. Primero, ¿qué debemos de entender por terreno ejidal? Es aquel terreno, tierra, predio, lote, o incluso también le llaman parcela o solar, que son irregulares. En el caso de la parcela, sin haber adoptado todavía el dominio pleno, es decir, que no cuenta con título de propiedad, debidamente inscrito en el registro público de la propiedad. También es un terreno ejidal, desde luego, la tierra de uso común. Es decir, cualquier superficie de tierra que se localice al interior de un ejido o de una comunidad se considera un terreno ejidal. Excepto, vuelvo a repetir, cuando el solar ya tiene título de propiedad, o el lote también llamado, o en su caso la parcela ya tiene un título de propiedad porque adoptó el dominio pleno. En esos casos, ambos terrenos físicamente se localizan dentro del ejido, pero en estricto derecho ya no son tierras ejidales. Ahora bien, de los terrenos ejidales, ¿cuáles sí se pueden vender? Porque ese es el tema de hoy. Quiero comprar un terreno ejidal. El que se puede comprar es el solar, también llamado lote o predio, es decir, el que constituye la zona urbana, el caserío, el poblado, y que cuenta con título de propiedad debidamente inscrito en el registro público de la propiedad y en el catastro del municipio, porque se regularizó ya sea a través de un programa de CORET o de INSUS actualmente, o en su caso, a través de unas asambleas de forenses especiales que tuvo como fin la delimitación y asignación de solares, con la participación de un notario público, un funcionario de la Procuraduría Agraria y del RAN, cuidando mucho por ahí el quórum legal. ¿Qué otra clase de terrenos ejidales sí se pueden vender? Pues la parcela que adoptó el dominio pleno. Es decir, que mediante asamblea de forenses especiales también se aprobó que el lегidatario titular de una parcela podía convertir su parcela en propiedad privada ante el RAN, que expide en su momento un título de propiedad que a su vez se inscribe en el registro público de la propiedad. Ese tipo de terreno también se puede vender. Y en ambos casos, tanto del solar con título de propiedad y de la parcela con título de propiedad, la compraventa se va a regir por el Código Civil local de la entidad federativa. Y se va a hacer cargo de ese trámite el notario público que contrate. Ojo ahí, pero me estás diciendo que ya es propiedad privada. ¿Por qué lo explicas como abogado? Pues si estamos hablando de terreno ejidal, porque se confunden. Inevitablemente, siempre, de manera permanente, ese solar, esa casa, físicamente va a estar ubicada dentro del ejido, dentro de la comunidad. Es por eso, para que sepan hacer la distinción.
de que no obstante que están dentro de los terrenos del ejido de la comunidad, ya se rigen por el derecho civil. Y la parcela, propiamente, hablando de la parcela que está sujeta todavía al derecho agrario, con un certificado parcelario vigente, también se puede vender. Nada más que al contrato le llaman contrato de enajenación de derechos parcelarios a título oneroso. En pocas palabras, una compra-venta. Y ahí debemos de respetar lo que señala el artículo 80 respecto a los requisitos de la ley agraria. Tercer punto. ¿Cuáles terrenos ejidales no se pueden vender? Porque no se logra acreditar la propiedad de quien pretende vender. No se logra acreditar la titularidad del derecho de quien se pretende vender. En primer lugar, las tierras de uso común, aunque estén cercadas, aunque tengan una barda, aunque tengan una construcción, aunque tengan una casa. Pero si es tierra de uso común, no se puede vender. Lo prohíbe la ley agraria en su artículo 74. Porque esa tierra es propiedad del ejido como persona moral o de la comunidad. Solo, en dado caso, puedes adquirir y de manera irregular una fracción del uso común. Una media hectárea, un cuarto de hectárea, algunos metros, pero nada más una fracción. Y cuanto mucho, amparada esa posesión bajo un certificado de derechos sobre tierras de uso común, coloquialmente llamado certificado parcelario, o certificado de uso común o título de uso común. Pero ese certificado no te garantiza que te vuelves dueño, propietario de esas hectáreas. Eso es muy, muy importante. Y obviamente lo adquieres de manera irregular, esa fracción del uso común. Y debes adquirir el certificado, de hecho. Aunque por usos y costumbres, si al ejidatario le permiten vender su fracción que le corresponde o su porcentaje en tierra que le corresponde del uso común, también tiene que entregar el certificado y seguramente darlo de baja a él y dar de alta como ejidatario al que va a comprar o adquirir. Y respecto a los terrenos pues que conforman la zona urbana, también llamado asentamiento humano, casco urbano, donde está el pueblo, el caserío, la colonia, mientras sea irregular, es decir, que no cuente con un título de propiedad, porque no se ha celebrado alguna asamblea para regularizar, o Coret, Insus no ha entrado, entonces no se puede vender, es propiedad del ejido de acuerdo al artículo 64 de la ley agraria. Sí puede pasar también esa variante donde el programa ya se llevó a cabo, Coret expropió, regularizó, pero ese solar en específico quedó sin regularizar, porque nadie lo reclamó o había conflicto ahí entre quienes se sentían con derecho. O en su caso, también se llevó a cabo la asamblea, durante la asamblea de asignación de solares, nadie lo reclamó, o dos o más personas lo reclamaron, se inconformaron y se dejó sin asignar para que fuera el Tribunal Agrario quien decidiera sobre la propiedad de ese solar. En este caso sí se pudiera comprar, seguramente si ya terminó el juicio, se pusieron de acuerdo los inconformes, y el comprador pues seguramente va a poder tramitar ante la delegación del RAN el título de propiedad. Y ahí viene la palabra clave del encabezado. Quiero comprar un terreno ejidal y dicen, es decir, el puro dicho. El dicho no es suficiente. Bien dice el dicho que del dicho al hecho hay mucho trecho. Así que no te vayan a chamaquear, que por la emoción de que si está barato, que si está bien ubicado, que si las prisas, que si me dice que es llamero, me decida, que hay otro comprador, que es una ganga. Ojo ahí, el mero dicho no es suficiente para que puedas tener la certeza de que quien te está vendiendo el solar sea el dueño y que ese solar esté en condiciones legales, o sea, viable para que se pueda vender. Papelito habla, punto 5, la verdad, las escrituras de propiedad o el título de propiedad. O en su caso, pues el certificado parcelario, el certificado de uso común con el que se va a amparar esa fracción de uso común, los usos y costumbres, hay que revisar el reglamento interno, el estatuto comunal, qué dicen al respecto, la flexibilidad o la rigidez para este tipo de operaciones. Y en su caso, si quieres tener la certeza de que el solar con título de propiedad o la parcela
está vigente, pues hay que ir al catastro municipal y a la dirección del registro público de la propiedad y el comercio del municipio que corresponda. Ahí puedes solicitar una especie de libertad de gravamen sobre ese inmueble de propiedad privada, o ir al RAN y solicitar una constancia de vigencia de derechos sobre esa parcela para que te confirme el RAN por escrito, de manera oficial, que esa parcela sí está a nombre de quien te la está vendiendo. Sexto punto. Si el vendedor o la vendedora te asegura que sí está en trámite las escrituras, el título de propiedad, el certificado, que te lo demuestre. ¿De qué forma? Igualito que cuando vas a sacar tu credencial para votar ante el INE, ante el Instituto Nacional Electoral, y te entregan un comprobante para que vayas a los 15 días a recoger tu credencial. Así se le entrega un comprobante, un folio, una papeleta a quien ingresa a solicitud a la delegación del RAN o al registro público de la propiedad, con un sello, una firma, una fecha y una hora. Y ese comprobante sí puede ser la referencia de que es cierto que está en trámite. Pero eso de que sí, ya platiqué con el presidente, ellos me dijeron que sí van a adoptar el dominio pleno y de ahí me van a avisar. Ojo ahí, ese es puro dicho. No, que sí, ya ese solar está pendiente de la sucesión, pero ya nos platicamos todos los herederos y todos van a renunciar a favor mío. Ojo ahí, eso es puro dicho. Allá tú, si te dejas chamaquear. Entonces, por lo menos pídeles el comprobante, y de hecho ese comprobante puedes ir a la dirección del registro público de la propiedad. Oiga, este comprobante sí es de veras, sí está llevándose a cabo ese trámite. Pueden ir a la delegación del RAN y les pueden confirmar que efectivamente ese comprobante sí es cierto. Y también no falta que le preguntes a los vecinos, a los colindantes, a los de enfrente, a los de atrás, que si ese terreno es cierto que es de la persona que te lo anda vendiendo. Ellos están enterados, ahí en la colonia, en el pueblo, pues todos se conocen y te pueden confirmar, sí, sí es cierto, no tienen ningún problema. Oigan, ni se meten problemas, ese terreno lo traen empleitado desde hace 5 años y no hay para cuándo. Y en esa investigación, pues es cuando debes de asegurarte, cerciorarte de que el vendedor, el que te ofrece o al que le quieres comprar, sí tiene el terreno, el predio, la parcela, el lote, como le quieras llamar, a su nombre. Ojo ahí, si ese terreno, si ese derecho está pendiente por un trámite de sucesión ante el juez civil o ante el tribunal agrario, no te metas en problemas. Primero que resuelvan quién se va a adjudicar vía sucesión ese terreno y después hablen de compraventa. Porque en materia agraria no existe el contrato de promesa de compraventa. Cuanto mucho podrían firmar un convenio. Y ojo ahí, si vas a entregar dinero, por lo menos que te firme de recibido ante un notario, según la cantidad que sea, de que le estás entregando esa cantidad de dinero a cuenta del trato que van a hacer más adelante. Pero hazlo asesorado, en serio. Y porque si a ti te vende un solar, una parcela, un terreno, Pedro, dice, sí, aquí te traigo el comprobante de que yo compré esa parcela, ese solar, ese lote, ese terreno. Me lo vendió María. Pero investiga si el terreno todavía está a nombre de María. Obviamente ahí Pedro no te puede vender, porque el terreno no está a su nombre. Y en estricto derecho nadie puede vender lo que no es suyo. Y en tanto no esté a nombre suyo, no te puede vender. En dado caso tendría que firmarte María, si todavía vive, si está de acuerdo. Y hacer el trato como si ella se estuviera vendiendo directamente. Porque apenas así. Pedro como un segundo comprador y tú como tercer comprador no están en condiciones de celebrar un contrato. Pónganse listos ahí. No anden confiando de excesiva, no anden pecando de excesiva confianza. Octavo punto. Si ya se trata de un solar inscrito en el registro público de la propiedad o una parcela pues inscrita ahí en el registro público de la propiedad, sí pueden firmar un contrato de compra-venta porque ese terreno ya es propiedad privada, ya está sujeto al derecho civil. Si pueden ir ante un notario firmar un contrato de promesa de compra-venta. Vuelvo a repetir, que ya haya salido de la esfera del derecho agrario. Y recuerden que andar pecando de excesiva confianza no es inocencia. Trae consecuencias y por lo general en perjuicio de quien entrega dinero. Noveno punto. Si
vas a entregar un enganche, un abono, un apartado o el cierre ahí del compromiso, que te firme un recibo y asegúrate que la firma sea la de la credencial. Y de preferencia, si es un monto considerable, paga al notario y que dé fe pública al notario que le estás entregando cierta cantidad de dinero, y ahí define el concepto por el compromiso de la compraventa de ese solar, esa parcela, para que por lo menos si algo sale mal puedas reclamar la devolución de tu dinero. Y ahí en ese recibo incluso puedes señalar que hay una penalización, un interés que se va a cobrar si por causas del vendedor no se concretiza esa compraventa o no puede ser posible por cuestiones legales o materiales. Y no importa que si el dinero se lo vas a transferir de cuenta a cuenta, por cheque, por ventanilla en el banco, de todas maneras que te firme el recibo y ahí que quede especificado de qué forma se hizo pues el pago de ese dinero. Y 10º punto, y si ya estás pagando, si ya viste este video cuando ya estás comprometido o ya dices abono, pues con mayor razón, preocúpate por medio acomodar o arreglar las cosas o acomodarlas completamente siguiendo los pasos que te acabo de explicar. Y pues dile la verdad, que quieres las cosas derechas, que las cosas se hagan como deben de ser, que tú también ocupas una garantía igual que él ocupa una garantía tuya, que ya le abonaste dinero, pues para que el compromiso sea mutuo, la protección sea mutua. Y si no quieren hacerlo, prende la luz naranja, ¿eh? A lo mejor ahí hay gato encerrado. Entonces asesórate con mayor razón. Así que a manera de conclusiones y advertencias, primera de ellas, lo que te acabo de explicar aplica para ejidos y comunidades. Existen comunidades agrarias indígenas y existen comunidades agrarias no indígenas. Aplica. Número 2, no vayan a confundirse. La posesión irregular de tierras, independientemente del tamaño, pero que sean irregulares porque no cuentan con un título de propiedad o un cercado parcelario, no pueden ser motivos de compraventa. Y mucho menos si no eres ejidatario o vecindado legalmente reconocido, salvo los solares, que sí son dados para la casa habitación. Desgraciadamente, han comprado y seguirán comprando terrenos irregulares de forma irregular y están adquiriendo una posesión irregular. Por eso el motivo de este video también. Tercer punto, cuidado con las promesas. Las promesas se las lleva el aire y también tus billetes, por andarlos soltando por confiado. No te digo que te pongas paranoico, tampoco se trata de eso, pero por lo menos toma las medidas mínimas indispensables para que después no haya sorpresas y sorprendido, que después ni tu dinero puedas recuperar o le inviertas al terreno y te des cuenta que compraste mal, pues. Cuarta conclusión, contraten al especialista, en verdad. Eso sí, no se vayan con el abogado más barato, que él me dijo que por ahí un agrarista me dijo que me cobraba 10,000 y este me dice que por 3,000 me arregla todo, pues me voy con él. Ojo ahí, lo barato sale caro y a veces muy caro, porque pierdes el dinero, el terreno, lo que le pagas al abogado y ya que ni te contesta la llamada se anda escondiendo. A veces también tienes al abogado de confianza, pues al de familia, el que te ve el asunto laboral con los trabajadores. Y, pues si ese es bueno para los despidos injustificados, pues que no sea bueno para comprarme un terrenito. Esto se cocina aparte. Te das cuenta los 10 puntos que desglosé y eso que los abordé en lo general. Imagínate que entráramos a detalle. O si dicen, no, pues aquí el más cercano, hombre, aquí el del pueblo, todo el mundo lo conoce, ni modo que se me esconda. Sí, pero no por más cercano significa que es el especialista o es el que tiene la experiencia para ese tipo de operaciones. Porque aquí tenemos pues dos situaciones que se tienen que atender. Una cuestión es la cuestión física, ¿dónde está ubicado ese terreno? ¿Qué tiene? ¿Cuánto mide? ¿Está cercado? ¿Quién cercó? ¿Hay obra negra? ¿Hay obra construida? Eso también tiene que tomarse en cuenta en la fecha en que se hace la operación. Y la cuestión del papel, del documento, la cuestión legal, pues. ¿Es viable ese terreno? ¿Hay condiciones? ¿Hay impedimento? En fin. Y cuidado, te vuelvo a repetir, cuidado con el vendedor que te dice, ya casi, ya merito. Si eso es lo seguro. Yo por esta se lo juro que ese terreno está listo para venderse.
Es el puro dicho. No estoy diciendo que desconfíes de él. Desconfía medio, dale el beneficio de la duda, pero cerciórate. Ya te expliqué qué pasos puedes seguir para cerciorarte. Conclusión 6. Y por lo menos consulta una segunda opinión. Si tienes la corazonada de que lo que están asesorando la abogada, el abogado que ya traes, pero como que algo no cuadra, llama, haz una segunda opinión. Así como los médicos cuando te detectan una enfermedad, no te quedas de que resignados, ¿no? Voy a ir con otro médico que me haga otros análisis y que me confirme si es cierto que es tan grave esta enfermedad. Y a veces resulta que el segundo médico es el que acertó y dice, no, esto no es tan grave, sí está enfermo, pero no tanto. Así cuando vayas a invertir, a comprar o te interese un terreno. Si lo que está haciendo tu abogado que ya traes coincide con la segunda llamada, ese es el bueno, quédate con tu abogado, no hay por qué cambiarlo, revocarlo, ni sustituirlo. Pero si no coincide en nada, o al menos no coincide en lo esencial, pues ya queda en ti si sigues con aquel abogado o decides cambiarlo. Y eso no estoy promoviendo la deslealtad entre colegas, se los digo por experiencia. A veces me plantean casos que no explico, bueno, no me explico cómo echaron a perder una situación que estaba fácil o que estaba para ganarse. Y lo peor del caso es que el cliente pagó para que le echaran a perder las cosas. Es lo que no se vale. Pues por ahí algunos abogados se ofenden cuando digo se vale consultar una segunda opinión en materia agraria. Yo en mi caso, a mis clientes procuro darle una copia de todo lo que se está haciendo. Y si lo va a ir a consultar con un segundo abogado, yo me siento seguro de mi trabajo y encantado que lo cheque para que se cerciore. Pero aquel que se anda haciendo el ofendido, de que no te puedo dar copia, de que coma, desconfías de mí, ojo ahí, prende otra vez la luz naranja, aún con el abogado que te anda asesorando. Séptima conclusión, en las tierras ejidales, que están sujetas pues al derecho agrario, no existe el contrato de promesa de compraventa. No existe. Es una operación, la compraventa, la enajenación onerosa, es una operación que se ejecuta en un solo acto, cuando van con el notario a ratificar el contrato. Ahí se entiende que ya está liquidado el monto total de la operación o de la enajenación, el precio pues a pagar. Es especial la ley agraria, así está establecida. Octava conclusión, recuerden que la asesoría preventiva es muchísimo más barata que la abogacía, cuando ya llaman al abogado bombero, le llamo yo. Porque en abogacía preventiva te sale barata en tiempo, en dinero, en el desgaste emocional, en las preocupaciones. Porque cuando no seguiste los consejos después de ver esos videos y ya te chamaquearon, pues hay que llamarle al abogado bombero, pues ahí sí te va a salir caro. Tanto el servicio del abogado, y no te asegura que el abogado, una vez que estalló el problema, te vaya a rescatar todo. Así como los bomberos, literalmente, lo que puede rescatar de ese incendio, lo que puede rescatar de ese problema. Así que noveno, no vayas a caer en el error que por ahorrarte unos pesitos, pongas en riesgo miles de pesos, o incluso millones cuando es el precio que te venden cierta tierra ejidal. Así que investiga, en verdad, tómate tiempo, que no te presionen, investiga qué es lo que te están vendiendo, para que seas consciente por lo menos lo que estás intentando comprar. Y después no haya sorpresas ni sorprendidos. Y el exceso de confianza, repito, no es inocencia. Es una consecuencia que se paga. Así las cosas, aquí abordamos los problemas reales a nivel nacional. Por ahí algunos abogados también transmiten, pero se pierden en la teoría. Y aquí aterrizamos problemas. Y lo que te acabo de comentar no está en la ley agraria, en ninguna ley. Son experiencias que en el camino he aprendido. Te las comparto porque seguramente te pueden servir. Tal vez no en su totalidad, pero con una idea que te lleves, con eso es suficiente. Y te invito pues también a que comentes estos videos. Ahí dejas tus experiencias, dejas tus comentarios, tus puntos de vista. Si eres colega, perfecto. Si me dices, Chala, usted está exagerándole en ese punto. Bienvenida a la crítica. Pero ayúdame, pone ahí por qué consideras que ese punto no es el apropiado, hay una exageración, porque de esa manera yo también aprendo de ti y todo el público que vaya a este video aprende pues. Y también es válido que en esos videos pues dejes tu punto de vista, además pues tu salud. Si donde nos ves, eso también motiva para que sigamos echándole ganas a estos videos. Nos vemos pues en el siguiente de la serie.